Cuando mis padres pronunciaron aquellas palabras, el tiempo se detuvo. No fue un grito, no fue una escena exagerada. Fue algo peor. Una frase dicha con frialdad, con la seguridad de quien cree tener razón. Ojalá nunca hubieras nacido. En ese instante, el murmullo del restaurante desapareció, las copas quedaron suspendidas en el aire y todas las miradas se congelaron sobre mí. Yo me levanté despacio, con el corazón golpeando como un tambor en el pecho, y respondí con una calma que ni yo misma sabía de dónde venía. Si ese es vuestro deseo, vivid como si Lucía Ferrer jamás hubiera existido. Nadie aplaudió. Nadie respiró. La cena de mi graduación acababa de convertirse en el final de una familia. Hola, me llamo Lucía Ferrer. Tengo 27 años y acabo de graduarme con un MBA en Stanford. Un título que no cayó del cielo, que no fue un regalo ni un privilegio heredado. Fue el resultado de años de noches sin dormir, de trabajos encadenados, de renuncias silenciosas y de una determinación que aprendí a construir cuando comprendí que, en mi propia casa, nunca sería suficiente. Aquella noche debía ser una celebración. Una mesa larga, manteles blancos, música suave de fondo y rostros sonrientes de colegas, profesores y amigos. Todos esperaban escuchar a mis padres decir, aunque fuera una sola vez, que estaban orgullosos de mí. Pero mis padres tenían otros planes. Desde pequeña crecí en un hogar donde la comparación era una norma invisible. No se hablaba de ella, pero estaba presente en cada comida, en cada conversación, en cada gesto. Mientras yo me refugiaba en los números, en la lógica de las matemáticas y la economía, mi hermana menor, Marta, era el sol alrededor del cual giraba todo. Ella quería ser médica. Y eso, para mis padres, era lo único que importaba. Yo traía certificados, premios académicos, reconocimientos. Mi madre los miraba de reojo y decía, está bien, Lucía, pero no es salvar vidas. Esa frase, repetida durante años, terminó por convertirse en una herida permanente. Marta apenas tenía que esforzarse para ser celebrada. Un aprobado en biología bastaba para una comida especial. Un comentario sobre su futuro en medicina se repetía como una hazaña delante de familiares y amigos. En cambio, yo aprendí a aplaudir en silencio. Aprendí a ocupar poco espacio. Aprendí a no pedir nada. Los cumpleaños lo dejaron claro muy pronto. Hubo uno en particular que nunca olvidaré. Compartimos fiesta. La tarta llevaba escrito feliz cumpleaños, Marta en letras grandes y rojas. Mi nombre apareció después, pequeño, torcido, casi escondido en una esquina. Sonreí. Dije que no pasaba nada. Por dentro, entendí cuál era mi lugar. Cuando entré en la universidad, elegí economía no solo por vocación, sino por supervivencia. Sabía que tenía que valerme por mí misma. Desde el primer año trabajé sirviendo cafés, ordenando archivos, dando clases particulares. Aprendí a estudiar de madrugada y a dormir con la conciencia tranquila de quien no le debe nada a nadie. Mientras tanto, Marta solo estudiaba. Sus libros, sus matrículas, sus gastos, todo estaba cubierto. En parte por mis padres, en parte por mí. Nunca me quejé. Me convencí de que ese era mi deber como hermana mayor. De que algún día lo verían. Recuerdo perfectamente mi primer sueldo. Volví a casa con el sobre en la mano, ilusionada como una niña. Pensé que tal vez, solo tal vez, escucharían un estamos orgullosos. Mi padre lo miró y dijo, bien. Entonces puedes enviar más dinero. Tu hermana necesita nuevos libros. Aquella noche entendí algo que me acompañaría durante años. Para ellos, yo no era una hija. Era una obligación. Una fuente. Un recurso. Aún así, seguí adelante.
Me repetía que el esfuerzo tenía sentido, que el éxito lo cambiaría todo. Por eso decidí hacer un MBA. Pensé que un título así sería imposible de ignorar. Me aferré a esa esperanza frágil durante años. Y esa esperanza fue la que me llevó a organizar aquella cena de graduación. Quería compartir ese momento. Quería creer, una vez más, que algo sería distinto. Al principio, todo parecía normal. Colegas felicitando, profesores sonriendo, palabras de admiración flotando en el aire. Mi director de tesis habló de mi disciplina, de mi liderazgo, de mi capacidad para resolver problemas complejos bajo presión. Yo asentía agradecida, pero mis ojos buscaban a mis padres. Esperaba una sonrisa sincera. Un gesto. Algo. Mi madre se adelantó y dijo, con una ligereza que me heló la sangre, sí, Lucía es trabajadora, pero nuestra hija menor es la verdadera joya de la familia. Está en medicina, en el hospital, salvando vidas. No sentada en una oficina. Algunos invitados bajaron la mirada. Otros fruncieron el ceño. Yo seguí sonriendo, como había hecho toda mi vida. Me repetí que aguantara un poco más. Que no era el momento. Luego habló mi gerente. Dijo que había asumido proyectos difíciles, que había salvado al equipo más de una vez, que mi ascenso era inminente. Los aplausos llenaron la sala. Esta vez, pensé, no podrán ignorarlo. Me giré hacia mis padres. Mi padre rió suavemente y dijo, bueno, comparada con Marta, aún no es gran cosa. Ser padres de una doctora, eso sí es motivo de orgullo. Algo se rompió dentro de mí. No de golpe, sino como una grieta que llevaba años formándose y que, por fin, llegó al límite. La mesa quedó en silencio. Sentí el calor subir a mi rostro, el pecho apretarse. Durante años había sido paciente. Esa noche, ya no pude serlo. Dejé la copa sobre la mesa y me levanté. El sonido de la silla al moverse fue seco, definitivo. Todos me miraron. Y entonces hablé. Conté lo que nunca había dicho. Hablé de los trabajos, del dinero enviado, de las facturas pagadas, de la matrícula de Marta, de las renuncias. Pregunté, en voz alta, quién había sostenido a la familia cuando las cosas iban mal. Pregunté si de verdad era tan inútil como decían. El silencio se volvió insoportable. Mis padres se miraron, incómodos, acorralados por la verdad. Y entonces, mi padre pronunció las palabras que marcarían un antes y un después. Ojalá nunca hubiéramos tenido una hija tan irrespetuosa. En ese instante, supe que ya no había vuelta atrás. Lucía Ferrer acababa de desaparecer para ellos. Y esa fue solo la primera ruptura. Salí del restaurante sin mirar atrás. El sonido de mis tacones contra el suelo era lo único que rompía el silencio que había dejado tras de mí. Sentía las piernas débiles, como si en cualquier momento fueran a fallarme, pero seguí caminando. No lloré hasta que la puerta se cerró a mis espaldas y el aire frío de la calle me golpeó el rostro. Fue entonces cuando el peso de aquellas palabras cayó sobre mí con toda su fuerza. Ojalá nunca hubieras nacido. No era solo una frase. Era una condena. Era la confirmación de que, hiciera lo que hiciera, jamás sería suficiente para ellos. Caminé sin rumbo por las calles de Palo Alto durante largos minutos. Las luces de los escaparates se mezclaban con las sombras, distorsionadas por mis lágrimas. Me dolía el pecho, me costaba respirar, pero bajo ese dolor había algo nuevo. Una sensación extraña, casi peligrosa. Libertad. Por primera vez en mi vida no estaba intentando agradar, no estaba justificándome, no estaba pidiendo permiso para existir. Cuando llegué a mi apartamento en San Francisco, ya era casi medianoche.
Dejé el bolso en el suelo y me senté en el sofá sin encender la luz. El teléfono vibraba sin parar. Mensajes de colegas que habían presenciado la escena, palabras de apoyo, de indignación, de admiración. Has sido valiente, dijiste lo que muchos nunca se atreven, no estabas equivocada. Leí cada mensaje con las manos temblando. No me sentía valiente. Me sentía rota. Pero, al menos, ya no estaba sola. Entre los mensajes, decenas de llamadas perdidas de mis padres. No respondí hasta que sonó una vez más. La voz de mi madre explotó al otro lado de la línea. Nos humillaste delante de todos, ¿sabes lo que dirán? Pensarán que fracasamos como padres. Cerré los ojos. Esa era su mayor preocupación. No lo que habían dicho. No el daño. La imagen. Respondí con calma, una calma que me sorprendió incluso a mí. No están avergonzados por mí. Están avergonzados de que la verdad haya salido a la luz. Mi padre tomó el teléfono. Su tono era duro, autoritario. Sin nosotros no serías nadie. Te dimos todo. Sentí un nudo en la garganta, pero no cedí. Y yo les di años de mi vida, de mi trabajo y de mi dinero. Díganme, ¿quién ayudó a esta familia cuando no llegaban a fin de mes? ¿Quién pagó lo que ustedes no podían? El silencio fue su única respuesta. Entonces mi madre dijo, casi como una amenaza, sigues siendo nuestra hija. Inspiré hondo. No a partir de ahora. Vivan como si nunca hubiera existido. Colgué. Y por primera vez, el silencio no me asustó. A la mañana siguiente desperté con la luz entrando por la ventana. Me sentía agotada, pero extrañamente ligera. Abrí el portátil y entré en mi cuenta bancaria. Durante años había transferencias automáticas saliendo de allí hacia la casa de mis padres. Facturas, ayudas, mensualidades. Una por una, las cancelé. Cuando confirmé la última, mis manos temblaban. No por miedo. Por costumbre. Porque durante años me habían enseñado que decir basta era egoísta. Cerré el portátil y me quedé sentada unos segundos. Era oficial. Había cortado el último lazo. Los meses siguientes fueron un periodo extraño. Hubo días de vacío, de culpa, de noches en las que despertaba sobresaltada escuchando aquella frase una y otra vez. Pero también hubo algo nuevo. Energía. Toda la que antes gastaba intentando sostener una familia que nunca me sostuvo a mí, ahora la invertía en mi trabajo. Mi empresa estaba creciendo y me ofrecí para liderar proyectos complejos. Me quedaba hasta tarde sin sentir agotamiento, porque por primera vez lo hacía para mí. Los resultados no tardaron en llegar. Un proyecto clave salió mejor de lo esperado y el cliente firmó una ampliación millonaria. Mi nombre empezó a circular dentro de la empresa. Me ascendieron. Por primera vez, cuando alguien hablaba de Lucía Ferrer, no era como la hija de, ni la hermana de. Era como una profesional brillante. Decidí recompensarme. Compré mi propio apartamento, pequeño pero luminoso, con vistas a la bahía. El día que entré con las llaves en la mano, lloré. No de tristeza. De orgullo. Organicé una pequeña reunión para celebrarlo. Invité a amigos, a colegas, a mi antiguo director de tesis, el mismo que había creído en mí cuando en casa no lo hacían. Esa noche hubo risas, pizzas en el suelo, copas levantadas sin comparación alguna. Nadie me preguntó por mi familia. Nadie me midió. Me miraban como alguien que merecía estar allí. Y entendí algo que me golpeó con claridad. La familia no siempre es la que te toca. A veces es la que eliges. Pasaron algunos meses más y, cuando pensé que el pasado ya no podía alcanzarme,
Mis padres aparecieron en la puerta de mi apartamento. No avisaron. Entraron como si aún tuvieran derecho. Mi madre fue directa. Marta había tenido problemas en el hospital. Recortes, suspensión temporal. Necesitaba dinero para continuar su especialización. Si abandona ahora, arruinará su futuro, dijo. Me senté frente a ellos y los miré con calma. ¿Han venido a pedirme dinero? Mi padre respondió sin dudar. Es tu deber. Eres su hermana. Sentí una mezcla de tristeza y lucidez. Nada había cambiado. Les recordé todo lo que ya había hecho, todo lo que habían dicho aquella noche. Me desheredaron cuando dijeron que ojalá no hubiera nacido. Ese día dejé de tener deberes aquí. Mi madre gritó que la sangre era la sangre, que les debía la vida. Sonreí con cansancio. No les debo nada. Ya pagué con creces. Les abrí la puerta. Si vinieran a disculparse, escucharía. Pero no han venido a eso. Se fueron furiosos. Yo cerré la puerta con el corazón acelerado, pero sin miedo. Aquella noche escribí una publicación en LinkedIn. No di nombres. Conté la historia de una hija comparada, usada, ignorada. Conté cómo había elegido marcharse y construir su propio valor. No esperaba nada. Al día siguiente, el mensaje se había viralizado. Miles de comentarios. Personas que se veían reflejadas. Hijos, hijas, profesionales menospreciados por no encajar en el molde familiar. Lloré leyendo cada mensaje. No estaba sola. La empresa lo vio. Lejos de reprocharme, me apoyaron. Me invitaron a hablar en una conferencia sobre liderazgo y resiliencia. Subí al escenario con las manos firmes. Conté mi historia. Cuando terminé, el auditorio se puso en pie. Aplaudían a Lucía Ferrer, no a la hija rechazada, sino a la mujer que había decidido elegir su propio camino. Mis padres se enteraron. Lo supe por terceros. Estaban furiosos, pero en silencio. No podían decir nada sin exponerse. Ese silencio fue la consecuencia de sus actos. Mi carrera siguió creciendo. Nuevos proyectos, viajes, contratos. Ya no vivía con culpa. Vivía con propósito. Hoy, cuando miro atrás, no siento odio. Siento claridad. Entendí que la venganza no siempre es gritar. A veces es vivir bien. Es avanzar. Es no volver. Y si estás escuchando esta historia y alguna vez te han hecho sentir que no vales, recuerda esto. Tu valor no lo define quien te menosprecia. Lo defines tú cuando decides levantarte y seguir adelante. Si esta historia resonó contigo, déjamelo saber en los comentarios. Cuéntame desde dónde me escuchas y si alguna vez tuviste que elegirte a ti misma. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte más historias como esta. Aquí seguimos, juntas.